Bien, buenísimos días. Ya os avisé un poco en la otra bitácora de que por aquí iba a subir un poco por lo que yo estuviese trabajando esa semana. Y da la casualidad de que esta semana he estado trabajando con el último teorema de Fermat. Así que, pues, de eso es de lo que os voy a hablar. Pero no desconectéis, no desconectéis. Darme 5 segundos y voy a tratar de engancharlo esto un poco. Básicamente, eh, hay algo raro con los números. Porque nos pueden llegar a parecer de las cosas más simples que hay y todo el mundo en matemáticas podemos considerar que entendemos un poco los números, que sabemos contar, que sabemos medir, que sabemos ordenar, todo clarito, ¿no? Todo clarinete. Y sin embargo, hay problemas matemáticos que cualquiera puede llegar a entender en poquitos segundos y que sin embargo han sido imposibles de resolver durante siglos. Por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos tres números, x, y z, tres números enteros, y de estos tres números, dos los elevo al cuadrado? Y entonces yo lo que me pregunto es si la suma de esos dos cuadrados nos puede llegar a dar el tercero exactamente. La pregunta es casi infantil, pero nadie pudo llegar a responderla durante más de 300 años. Esto es lo extraño, porque no es un problema complicado de entender, es un problema que no encaja. Y ahí es donde aparece la sospecha. Igual el problema no es el problema, igual lo raro son los números en sí. Porque claro, lo primero que uno tiende a pensar cuando se encuentra con una situación de estas es que nos falta técnica, que no sabemos lo suficiente, que no tenemos las herramientas adecuadas, que es cuestión de tiempo que alguien haga el cálculo correcto y ya está. Pero en un problema como el que os acabo de describir no ocurre eso. No es que falten cuentas, ni que los números sean demasiado grandes, ni que el cálculo sea especialmente difícil. Es la suma de dos números elevados al cuadrado. De hecho, tú mismo puedes probar con ejemplos, puedes jugar con ellos, puedes tratar de entender perfectamente lo que estás haciendo y aún así no estar avanzando realmente. Eso es lo que empieza a descolocar, porque entonces ya no parece un problema técnico, no parece algo que se resuelva afinando, calculando mejor, siendo más preciso, sino que empieza a parecernos otra cosa, como si el problema no estuviese en los números en sí, sino en cómo los estamos planteando, como si estuviésemos haciendo bien las cuentas, pero dentro de un marco que no es el adecuado. Bien, pero entonces, ¿qué es lo que nos falla? Pues la pregunta empieza a cambiar, porque si no es un problema de cálculo, si no es que falten herramientas, ¿qué es exactamente lo que nos está fallando? Aquí es donde auténticamente afinamos el problema, porque igual el problema no está en los números, sino en cómo los estamos organizando, en el tipo de estructura que estamos usando sin darnos cuenta, porque esto no pasa solo en matemáticas, nos ocurre todo el rato. Cuando intentas comprender una conversación y te centras solo en lo que se ha dicho, pero no en cómo se ha dicho. O cuando intentas resolver un problema personal y sigues dándole vuelta a los mismos elementos sin cambiar el enfoque. O incluso cuando tienes toda la información delante, pero no consigues ver qué es lo que está pasando realmente. En esos casos no nos falta información, lo que nos falta es estructura. Y con los números nos puede estar ocurriendo algo parecido, que no es que no sepamos operarlos, sino que los estamos colocando dentro de un marco que ya no alcanza para resolver problemas como el anterior. Y claro, si el problema no está en los números en sí, sino en cómo los estamos organizando, entonces la pregunta cambia, porque ya no se trata de calcular mejor, se trata de cambiar la forma en la que estamos mirando lo que haces. Y ahí es donde aparece algo distinto, porque en matemáticas, cuando un marco se nos queda corto, no se insiste en él sin más, se amplía. Eso es en el fondo lo que hace la asignatura del álgebra. Deja de tratar a los números como cosas aisladas y empieza a tratarlos como relaciones, como elementos dentro de una estructura, donde lo importante ya no es lo que valen, sino cómo se combinan entre ellos. Cuando empiezas a verlos así, los números dejan de ser algo tan evidente, porque ya no son solo cantidades, sino posiciones dentro de un sistema. Y esta idea la voy a arrastrar muchísimo yo. Esto nos cambia la pregunta, ya no es solo cuánto es esto, sino qué estructura estoy usando para pensar. Pues si juntas todo esto que hemos estado diciendo, empieza a parecernos la sensación un poco rara que alguna vez hemos descrito como el inicio del pensamiento. Porque tienes un problema que entiendes perfectamente, pero que no se puede resolver. Tienes números que sabes usar, pero que no parecen suficientes. Y tienes estructuras que funcionan hasta que dejan de hacerlo. Y ahí es donde algo no termina de encajar, porque no parece que falte información, ni que falte cálculo. Lo que empieza a fallar es el marco.
la forma en la que estamos organizando todos los elementos, como si hubiera cosas que no caben ahí dentro por mucho que lo intentáramos. Y esto es lo interesante, porque en este punto ya no se trata de insistir más, se trata de cambiar de estructura, de empezar a pensar de otra manera. Y ahí es donde los números dejan de ser lo que creías y empiezan a convertirse en otra cosa. Cuando empiezas a ver los números desde este punto que hemos dicho, hay algo que deja de ser extraño, los números complejos. Porque el problema de los números complejos nunca fue que fuesen extraños. El problema es que los estábamos interpretando dentro de una estructura demasiado pobre. Como si todos los números tuvieran que comportarse como elementos de una recta. Como si su única función fuera representar cantidades ordenadas en una sola dimensión. Pero los complejos no viven ahí. No son simplemente más números que añadir a una lista. No están pensados para decirte cuánto hay, o al menos no en el sentido que estamos habituados. Son una extensión del sistema, en el que las operaciones dejan de ser puramente escalares y empiezan a tener carácter geométrico. Sumar sigue siendo sumar, pero multiplicar, en los números complejos, ya no es solo repetir una cantidad. Multiplicar pasa a ser transformar, escalar, rotar, cambiar de dirección. Esto introduce una estructura completamente distinta, porque ya no estamos trabajando en una recta, estamos trabajando en un plano. Y esto cambia el tipo de relaciones que podemos llegar a expresar, cambia lo que significa resolver una ecuación, cambia incluso lo que significa que algo exista como solución. Y esto no es para gente tan cafetera de las matemáticas. Hay ecuaciones en los números reales que no tienen sentido, pero que en los números complejos se vuelven perfectamente tratables. No porque hayamos encontrado una solución que estaba ahí escondida, sino porque hemos ampliado el espacio en el que tiene sentido buscarla. Ahí es donde la cosa se vuelve interesante, porque los números complejos no son solo una ampliación de la realidad, son una ampliación del lenguaje con el que podemos trabajar sobre él, una reconfiguración del sistema, una forma de pasar de una estructura lineal a una estructura bidimensional donde aparecen nuevas operaciones, nuevas simetrías, nuevas posibilidades. Y en ese sentido empiezan a aparecer menos números y más bien herramientas de pensamiento, como si no estuvieran describiendo lo que hay, sino definiendo cómo puedes moverte dentro de ello. Y entonces la pregunta nos vuelve a cambiar, porque quizá las matemáticas no van solo de representar el mundo. Las matemáticas van de construir estructuras en las que ciertas cosas se vuelven pensables. Y cuando no puedes resolver algo, puede que no sea porque ese algo sea demasiado difícil, puede que sea porque simplemente estás trabajando dentro de una estructura que no es la adecuada. Y cambiar eso no es calcular mejor, es simplemente pensar en otro espacio. Así que bueno, hay una forma muy simple de ver todo esto. Una ecuación como esta: x cuadrado más x más 1. Ahí la tenéis. Igual a 0, perdón, que si no, no es una ecuación. Si la intentas resolver con números reales, esta ecuación, no puedes. No es que sea difícil, es que simplemente no hay solución. Puedes echar las cuentas, puedes aplicar la fórmula, puedes intentarlo de la manera que quieras y siempre vas a llegar al mismo punto. No existe la solución. Y esto es interesante, porque la ecuación no está mal planteada. El problema no es el cálculo ni las cuentas que estamos echando. El problema es el espacio en el que estamos intentando resolverla, porque en cuanto amplías ese espacio, en cuanto dejas de pensar solo en la recta y pasas a trabajar en el plano, resulta que la ecuación sí tiene solución en los números complejos. Y no porque haya aparecido algo nuevo de repente, sino porque ahora estás en una estructura donde esa solución tiene sentido. Y eso es exactamente lo que cambia todo, que resolver un problema no siempre consiste en encontrar algo, a veces consiste en movernos a un lugar donde eso ya puede existir.